Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección: pa'lante. Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación, y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez Servi. Así es, le damos la bienvenida a la abogada Joanna Cochran de Vázquez y Servi en esta edición de Pa'lante, mi gente. Buenos días. Hola, buenos días. Pues bueno, continuamos ya con mucha información que nos había prometido hoy abogada Joanna Cochran, y como siempre, la invitación a que ustedes participen con sus llamadas, ahora sí que al aire y directamente intercambiando con la abogada Joanna Cochran, 770-686-3424. Mientras tanto, la bienvenida una vez más. Abogada Joanna tiene una información muy importante para todos aquellos beneficiados del TPS. Cuéntenos, abogada, adelante. La pasada semana, agosto 20 de este año 2020, la Agencia de Servicios de Inmigración anunció que iba a tomar un protocolo uniforme. Cuando digo uniforme, estamos hablando de a nivel federal, de no aprobar aplicaciones de residencia para gente que tenga estatus TPS y que esté aplicando para residencia después de haber entrado legalmente con un permiso de viaje. Hay que recordar, gente que tiene TPS tiene el beneficio de aplicar para un permiso de viaje, salir del país, entrar a los Estados Unidos, y esa entrada que se tiene es una entrada legal, lo cual ha ayudado a muchas personas a arreglar residencia en el futuro, después de que ya sea un empleador o un pariente pueda someter una petición familiar. Esta persona con TPS ha usado esa entrada legal de ese permiso de viaje para ahora sí ajustar su estatus a residencia. La mayoría de las personas con TPS en este país entraron ilegalmente, entraron sin documentos por razones de emergencia. Obviamente por eso se le dio TPS en su momento a la persona, y pues continúa, al menos en el caso de gente de Centroamérica, continúa hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, en lo que ha beneficiado históricamente esta entrada legal mediante este permiso de viaje es que pueda uno ser elegible para residencia. La mayoría de los clientes que tenemos aquí en la firma realmente arreglan residencia por medio de, por ejemplo, un hijo. Cuando el hijo cumple ya los 21 años, ya puede someter una petición por el papá que tiene TPS, ¿no? El padre puede someter una aplicación por el solicitante, o un hermano que sea una aplicación ella vieja, o un esposo. Se usaba históricamente en conjunto esa petición familiar de ese pariente suyo y la entrada legal de ese permiso de viaje para ahora sí decirle a inmigración: tengo una entrada legal, tengo una petición familiar de una persona que es residente ciudadano, califico para una green card. Y nunca había habido problema. Ahora, desde hace unos 2 años, más o menos a partir del 2018, finales del 2017, se había visto o habían habido reportes de algunos abogados diciendo que algunas oficinas locales de inmigración, porque hay que recordar que cada uno tiene una entrevista en su oficina local donde sea la jurisdicción, ¿no?, donde uno viva. Entonces, habían unos abogados que habían reportado de que algunas oficinas de inmigración habían tomado la posición de que ese permiso de viaje, o esa entrada legal, perdón, en base a ese permiso de viaje, no iba a ser considerada para una entrada legal para residencia. Esto provocó una de las primeras demandas en el 2018 en contra de Servicios de Inmigración, la cual hasta ahorita está pendiente todavía. Imagínense, esa demanda fue de febrero del 2018. Fue cuando fue archivada en la Corte Federal de Distrito Este de Nueva York, que fue uno de los primeros casos donde se vio de que inmigración estaba denegando aplicaciones de residencia para solicitantes con TPS y con una entrada legal, con un permiso de viaje. De ahí se vieron otras oficinas también negando este tipo de aplicaciones, y le siguieron más y más, pero realmente no había un protocolo uniforme en el país. Y aquí, al menos en Atlanta, realmente fueron una de las últimas oficinas realmente aquí que empezaron a denegar ya a principios de este año. La verdad, se vio más la denegación de este tipo de aplicaciones. Entonces, en base a esto, ahorita Servicios de Inmigración en agosto 20 decidió salir un anuncio oficial anunciando un protocolo uniforme a nivel federal, diciendo que no, que vamos a esclarecer el asunto de una vez por todas y decir que esa entrada legal de ese permiso de viaje en base a TPS antes de agosto 20 del 2020, sí la vamos a considerar para propósitos de residencia. Gente que ha salido y entrado del país
en base a un permiso de viaje con TPS para aplicar para residencia. Pero gente después de esta fecha, agosto 20 del 2020, no va a ser considerada para residencia ya. Entonces ahí es cuando esta semana la agencia ya ha salido con un anuncio oficial, un protocolo que ellos van a seguir de aquí en adelante. Ahora, eso no quiere decir que sea el final del camino para gente que tenga TPS, porque hay ahorita al menos 3 demandas federales pendientes realmente en contra de la administración con base a este cambio drástico de protocolo, porque sí crea mucha incertidumbre y mucho desánimo realmente, porque mucha gente, estamos hablando de miles de personas con TPS que realmente se basaron o se apoyaron en este viejo protocolo de inmigración para aplicar para un permiso de viaje, salir, regresar, tratar de arreglar sus finanzas, tratar de contratar a un abogado, someter esta aplicación. Me explico, de un día para otro, la agencia decidió cambiar el protocolo. Sí, realmente esto ha provocado que al menos hayan 3 demandas federales en contra de la administración y se está buscando que la agencia revierta esta decisión de tomar esta posición de que uno no califica para residencia porque esa entrada legal de permiso de viaje no es solamente para propósitos de TPS, pero no para propósitos de residencia. El análisis es un poco muy complicado, realmente lo estoy simplificando mucho, pero lo que sí va a afectar bastante y negativamente es realmente cuántas personas no tomaron ya sus decisiones, hicieron sus arreglos, contrataron a un abogado para someter ese tipo de aplicaciones y de repente están viendo que no, que van a ser denegadas o que no, que la agencia ahora ya de un día para otro no los va a considerar. Pero como dice usted, importante que lo está recalcando, abogada Joanna, no se ha cerrado el camino, digamos que para los que piensan que solicitar, dicen que ¿qué tiene que ver? La fecha de agosto 20 significa que los que hicieron o harán el viaje después de eso o los que harán ya la solicitud de la residencia después del 20 de agosto. La manera en que yo leo el anuncio es que si uno salió y entró a los Estados Unidos antes de agosto 20, está bien, esa persona no tiene problemas. Ahora, si usted, incluso si aplica para residencia después de agosto 20, está bien, porque lo que dice el anuncio es partida y entrada. Tiene que ver con el viaje como tal. Correcto, sí, tiene que ver con el viaje como tal. Esa es la manera en que yo leo la decisión de ellos. Ahora, si una persona todavía no ha ni siquiera salido del país, ahorita ya es muy tarde, ¿no? Porque sí, la fecha es agosto 20. Entonces, ahorita en ese momento, si usted tiene TPS, no ha aplicado todavía, utilizado su permiso de viaje y pensaba usted que iba a aplicar para residencia fácilmente, va a tener que esperar un poco más, porque sí va a tener que esperar al resultado de esta litigación que se está viendo en la Corte Federal, porque de otra manera ya dijo la agencia de que no va a considerar su aplicación de residencia en este momento. Importante que la gente tome en cuenta fechas. Y digamos, yo me imagino, abogada, que parte de las demandas que ya desde ahorita dicen, oye, pero si yo tengo TPS y yo solicité mi advance parole, me lo dieron y no he viajado por la pandemia, ¿cómo me vas a castigar por no haberlo hecho antes del 20 de agosto? Me imagino que por ahí tiene que ir por lo menos alguna de las cláusulas de la posible demanda. Es imposible, no han podido viajar en meses. Sí, exacto. Creo que no recuerdo haber leído de ese punto. La mayoría de estas demandas pasaron antes de el COVID-19. Sí, realmente no recuerdo haber leído específicamente a alguien argumentando que no han podido utilizar el permiso de viaje, pero es cierto, es la imposibilidad de que no se puede ahorita viajar a pues realmente muchas partes fuera de los Estados Unidos. Sí es un problema. Y la otra cosa realmente, Brenda, que se me olvidó mencionar es la gente que tiene, este es un punto aparte, que no está expresamente mencionado en este litigio, pero es la gente que tiene una orden de deportación, que está actualmente en proceso de deportación con TPS, que también ha viajado con un permiso de viaje, porque hay que recordar que una persona con TPS puede estar aquí con TPS incluso teniendo una orden de deportación final, porque TPS es estatus de protección temporal. Entonces quiere decir que el gobierno está efectivamente difiriendo su deportación, lo están dejando aquí estar indefinidamente mientras usted está en estatus TPS. Muchas de esas personas también han arreglado en el pasado sin ningún problema, incluso teniendo una orden de deportación, porque usualmente esa gente califica para un perdón con la misma aplicación de residencia. Ahora lo que está diciendo la agencia es de que no, que ese tipo de aplicaciones no las va a aceptar servicios de inmigración y que en lugar de eso tiene uno que irse derechito al juez, lo cual es un problema para muchos y más aquí en Atlanta, honestamente, porque
es muy improbable de que usted pueda abrir una orden de deportación. Si ya la tiene, es muy improbable que la pueda abrir aquí en Atlanta. Esas personas están en limbo porque ni las quiere escuchar servicios de inmigración, la agencia, y ni el juez quiere reabrir esa orden de deportación. Realmente ninguno de estos litigios federales mencionan el caso de gente con órdenes de deportación, pero ese yo me imagino que es el siguiente punto a debatir. ¿Qué es lo que va a pasar? Me imagino que esa es la siguiente demanda. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar con este subgrupo de gente que también tiene TPS, también viajaron con un permiso de viaje, pero tienen una orden de deportación? ¿Quién va a escuchar esa aplicación? ¿El juez o servicios de inmigración? Cierto. Le explico porque la gente va a tener que esperarse un poquito más. Ahorita no va a poder arreglar papeles. No. Y los que tengan pendiente la solicitud del Advance Parole, como no se la han aprobado, podemos asumir no cae del plazo de antes del 20 de agosto del 2020. Sí, ahora eso no quiere decir que no pueda usted salir y utilizar el permiso de viaje. Claro que lo puede hacer. Si usted ya tiene planes de viajar, ir a visitar a su familia, lo puede hacer. Lo que es el problema es de que regresando, si usted estaba pensando que iba a aplicar para residencia inmediatamente, no lo va a poder hacer ahorita. Pero planes de viaje todavía los puede hacer, todavía puede usted aplicar para un permiso de viaje. Eso no es problema. El problema es la residencia. Ah, qué caray. Es parte todavía de un requisito estándar, ¿no? El que tenga TPS salió, entró legalmente. Eso era un factor crucial para poder sacar la residencia. Sí, correcto, porque uno puede, generalmente lo explico, uno puede arreglar papeles estando dentro de los Estados Unidos si tiene uno una entrada legal. De otra manera, si usted no tiene una entrada legal, o ya sea que usted somete un perdón o arregla papeles fuera de los Estados Unidos. Este permiso de viaje que la gente con TPS aplicaba y usaba, pues le ahorraba a uno muchos dolores de cabeza, porque realmente quiere decir que no tiene uno que someter un perdón, no tiene uno que salir de los Estados Unidos e ir allá a tener su entrevista del consulado, a ver qué es lo que le van a decir allá. Era más fácil realmente utilizar ese permiso de viaje y arreglar aquí en los Estados Unidos. Ese grupo de personas va a tener que esperarse un poco más a ver qué es lo que sale de este litigio y ojalá TPS se sigue extendiendo, porque esa es la otra. ¿Cuánto va a durar este litigio? Pues sí. ¿Y van a renovar TPS sí o no? Ahora sí se está viviendo más incertidumbre porque sí el tiempo se nos está agotando, porque ya en primavera vamos a tener que ver si realmente van a extender el TPS o no. Y no sabemos si en ese entonces vamos a tener una nueva administración o no. Esa es la otra. O sea, muchas cosas están viniendo al mismo tiempo y eso, la verdad es que sí, ya ni sé qué decirle a las personas. Más que tiene que esperarse a ver qué es lo que sucede en noviembre. Demasiado fluida la situación porque también sí depende del gobierno que toque. Sí, absolutamente. Sí, hay que recordar que todas estas demandas, cuando Trump trató de deshacerse de los programas del TPS y más para gente de Centroamérica, hay que recordar que las demandas en contra de la administración sacaron a la luz mucha memoranda de oficiales de alto rango en la administración tomando la posición de que TPS no era necesario, de que la crisis ya no se vive en Centroamérica, esto y el otro. O sea, cosas que realmente la administración de Obama es día y noche, es completamente, el contraste es increíble. Sí, la administración y el ambiente político que se vive tiene que ver mucho con qué tipo de leyes de inmigración realmente tenemos ahorita. Sí, hay que ver si en noviembre esto realmente va a cambiar, porque estoy casi segura que si tenemos una nueva administración, vamos a ver muchos de estos protocolos deshechos, ¿no? Sí, pero hay que esperar. Completamente. Ahora, para resumir lo del TPS, abogada Joanna, el TPS también, hasta eso, las renovaciones del TPS dependen, su época de renovación depende hasta incluso de qué país eres, ¿no? Sí, correcto. Sí, fechas límites o protocolo, la manera en que uno tiene que renovar su estatus TPS están anunciadas en la página web de Servicios de Inmigración. Esa es la manera más fácil de saber realmente cuándo expira su estatus TPS, cuándo le toca a uno renovar, si hay algo realmente que se puede hacer o no, porque este año pasado cuando se extendió TPS, ya no recuerdo si es el Salvador o Honduras, pero que realmente no tenía uno que hacer absolutamente nada. Así se le expirara a uno su permiso de trabajo, todavía estaba uno con una extensión automática. Realmente ahí no tuvo que hacer nada el agente. Pero estos detalles realmente dependen mucho de los anuncios que se den y nosotros como abogados nos vamos usualmente con lo que diga, lo que esté expuesto en la página web de Servicios de Inmigración, de qué se tratan los anuncios. Pero pues como mucha gente sabe, anuncios de TPS, si se renueva o no salen hasta casi cerca de la fecha de expiración. Exacto. Realmente, sí, no vamos a saber nada de esto hasta como esto de diciembre o enero, realmente. Sí, no, y aparte esos anuncios, como dice usted, salen a veces faltando 2-3 semanas, un mes para fechas de renovación. Así que centroamericano, todo aquel que tenga su TPS, please, al pendiente, hasta que no haya un cambio, pero en lo que se debate, que si sí o si no, sé que van a haber demandas, como lo dijo la abogada Joanna, ¿podrían como quiera someter todo o no conviene someterlo? Some
some people say, well, en lo que lo pelean, por lo menos ya metí lo mío. ¿No conviene mandarlo hasta que no se defina? Pues depende de qué riesgo quiere usted tomar, porque como mencioné anteriormente, una de las demandas federales lleva pendiente desde febrero del 2018. ¿Realmente usted sometiendo su aplicación de residencia en este momento, se está usted arriesgando a perder, qué son, $2,000 al menos de dinero para ver si realmente va a adjudicarse esa aplicación después de que termine el litigio federal? Listo. Es mucho riesgo, la verdad, y más ahorita para la persona todavía tiene estatus TPS. Realmente, en mi opinión, no hay mucha emergencia de someter esta aplicación de residencia ahorita porque uno tiene todavía estatus legal. Ok. Yo diría que se espere un poquito más. Un poquito. Ay, ay, ay. Al aire con la abogada Joanna Cochran en esta edición del podcast Pa'lante, mi gente. La línea telefónica en cabina. Ya si alguna pregunta que usted quiera intercambiar con la abogada Joanna es el 770-686-3424. Ya tenemos varias preguntas y en lo que la gente nos manda preguntas ya tenemos unas cuantas para iniciar, abogada Joanna, ¿le parece? Sí, está bien. Muy bien. Esta es una pregunta que dice, yo entré indocumentada de México de manera ilegal solamente una vez hace más de 25 años. Ahora tengo una pareja que él es ciudadano americano, pero él ajustó por medio del ajuste cubano. Él es ciudadano, pero por medio del ajuste de cubano, es un señor cubano ciudadano. Dice, mi proceso como indocumentada mexicana cambia en algo porque él es cubano. ¿Cómo podría hacerle? Tengo entendido que no tengo que salir del país. Gracias. Ajustes cubanos es un tipo de nicho especial que realmente no muchas personas lo hacen. Aquí, la verdad, y por temor de no decir lo que no es, con gusto contesto la pregunta, se la paso a la abogada Bárbara Vázquez para que pueda ella resolver la pregunta. Si quiere luego, Brenda, si gusta usted y yo, nos arreglamos la información de contacto de la persona y con gusto le respondemos, ¿ok? No, y aparte de eso, pues pueden sintonizarnos en la próxima edición que esté ella, pero sí, una pregunta que quedó pendiente desde la semana pasada, no hay problema. Muy bien. Aquí pues vamos a seguir, esa queda earmark, le vamos a poner una palomita ahí para podérsela presentar a la abogada o igual. Sí, yo le comento a ella. Sí, listo, muchísimas gracias. A ver, aquí otra pregunta. Dice, cuando uno no es nacido aquí, en el país, pero con el tiempo se hace ciudadano, se casa con alguien que no tiene papeles, ¿esa persona tiene que esperar 3 años para hacerse ciudadano o 5? Bueno, buena pregunta. Si la persona se naturalizó y te pide siendo indocumentado, ¿son 3 años o 5 años para la ciudadanía para el beneficiario? Y la persona que está, a ver, me perdí un poco, porque la persona que está casada con una persona que se naturalizó. El estatuto pide que si usted está casada con una persona que es ciudadano americano, puede usted ejercer o aplicar para ciudadanía temprano. Temprano digo 3 años, porque generalmente la mayoría de las personas puede aplicar 5 años siendo residente. Que después de 5 años de residencia aplica uno para ciudadanía. Pero muy importante, el estatuto pide que usted viva junto con su esposo ciudadano y que ese esposo haya sido ciudadano por los 3 años antes de usted aplicar para ciudadanía. Aquí la pregunta crucial es, ¿cuándo es que el señor se naturalizó? Sí, porque tienen que ser 3 años de usted viviendo junto con su esposo ciudadano y tiene que demostrar que vivieron juntos, ¿ok? Estamos hablando de evidencia de biles, cuentas bancarias, cosas a nombres de ustedes dos. Y él tiene que haber sido ciudadano por los previos 3 años. Ah, excelente. Ok, está bien la contestación. Que tiene que ver también con cuánto tiempo lleva el ciudadano siendo ciudadano. Sí, correcto. Si apenas él se hizo ciudadano, realmente no le va a servir mucho a la persona. El solicitante va a tener que esperarse los 5 años generales. Muy bien, listo. A ver, aquí dice, ¿cuánto se están tardando las peticiones familiares? Un hijo de 21 años que pide padre que entró y tiene orden de deportación, pero es víctima de visa U también. ¿Conviene dejar que avance la visa o de una vez aprovechar? Al parecer es una persona, tiene los dos caminos abiertos, digamos. Ya solicitó la visa U, pero en ese tiempo esperando la visa U, su hijo ciudadano cumplió 21 años. Está bien tener las dos aplicaciones al mismo tiempo. Le voy a decir por qué. Porque generalmente, y ahorita regreso a contestar la pregunta, pero generalmente una persona que tiene una aprobación de visa U, está en estatus U. Una vez que uno es aprobado por la visa U, ese es estatus legal. Es como si usted tuviera una entrada legal, como si usted hubiera salido y entrado al país legalmente. Luego de estar en estatus U por 3 años,
3 años continuos, uno puede aplicar para residencia. Ujú. Eso es lo que dice la ley. Ahora, hay gente que en lugar de esperarse los 3 años, puede aplicar para residencia inmediatamente. ¿Por qué? Porque tienen un hijo que es ciudadano, por ejemplo, o tienen Ok. un esposo que es ciudadano y puede someter esa aplicación por ellos. Entonces, por eso sí le conviene a esta persona tener esa petición familiar ahorita pendiente por el papá, para que una vez que el papá sea aprobado con estatus U, entonces ya nada más entra esa aplicación de residencia por el señor. Lo que sí es que dice esta persona que el papá tiene una orden de deportación. Entonces, esa petición familiar va a tomar más del tiempo normal Ok. que toma una petición familiar para una persona que no tiene una orden de deportación. ¿Por qué? Porque les están haciendo backgrounds de más. Están siendo más estrictos con el Sí. background criminal y la historia de inmigración de esta persona y por eso se está tardando más. La otra es que este señor también podría ser llamado para una entrevista. Gente que tiene peticiones familiares pendientes por una persona que ya ha estado anteriormente en proceso de deportación, a veces se les llama para una entrevista, a la oficina local de inmigración, nada más para checar que todo esté en orden. Sí, esa sería la otra posible causa del retraso. Entonces, sí le voy a decir a esta persona, usualmente cuando uno va a la página web de inmigración, uno puede ver los tiempos promedio de cuánto se tarda una aplicación, pero en este caso, la petición del papá no aplica en ninguna de esas porque el papá tiene una orden de deportación, va a tardar más que el tiempo promedio que está posteado en la página web de servicios de inmigración. Sí le toca esperarse. Lo que sí es que si lleva más de un año pendiente, le diría, hable con un abogado a ver si puede hacer una querella con inmigración para ver qué es lo que está pasando. Ok. Importante saberlo. Abogada, desde la semana pasada también nos había quedado pendiente la pregunta y gracias a las personas que nos vuelven a mandar el texto. Supimos de una situación donde una mujer, el bebé le fue secuestrado, la muchacha que iba caminando con el bebé en el stroller, le secuestran al niño. Afortunadamente, el niño fue encontrado sano y salvo 5 horas más tarde, fue víctima de esta agresión. Esta muchacha, tengo entendido que algunos dicen que la mamá del niño que fue secuestrado tiene DACA, no sé el papá biológico, pero se habla de que si alguna protección existe para ella, de pronto, yo pensando que a lo mejor, como me preguntaron aquí, ella califica para la visa U, lógicamente el secuestrador y la esposa del secuestrador, él le apuntó con un arma de fuego, sí, parece que hubo un acto de violencia y aparte el secuestro, ¿algo así califica para una visa U? El crimen de asalto a mano armada, y kidnapping, secuestro, son crímenes que califican para estatus U. Excelente. Sí, esa persona debería tener una consulta con un abogado para hacer eso. Hay que recordar que hay más pasos para este proceso. No el hecho de que uno haya sido víctima de algún crimen quiere decir que ya va a arreglar, no. Porque acuérdese que una de las cosas más difíciles es realmente, tiene usted que convencer a las autoridades locales donde sea que haya pasado este crimen, de que usted reportó el crimen y que usted cooperó con la policía. Y la policía tiene que firmarle lo que se llama una certificación para luego usted usarla con servicios de inmigración y someter su aplicación de visa U. Entonces, el paso más difícil, la verdad, es convencer a las autoridades locales de que le firmen esta certificación. Hay condados que de plano no firman nada. Así usted haya sido víctima de lo más grave que usted piense, hay condados o departamentos de policía que no le van a firmar nada. Entonces, ese es usualmente el problema. Lo que sí es que como no sabemos dónde ocurrió este crimen, sí le diría a esta persona que tengo una consulta con un abogado a ver si cómo pueden conseguir la firma mostrando la cooperación, ¿no? de las autoridades para proceder. Fue un caso que se dio aquí en Chambly. Como le digo, la mamá, al parecer alguien que tal vez tiene un poco más de conocimiento, la mamá del niño tiene DACA, el papá biológico no sé, pero supongamos que no están casados, son los padres biológicos, son pareja, no están casados y de hecho la abuela que tampoco tiene papeles, que vive con ellos, digamos, este crimen, porque salió en las noticias internacionales, de hecho se habló de las noticias en otros países de que esta madre le arrancó un pedazo del shorts al secuestrador. Ya sé de cuál se refiere. Exacto, sí, el caso del bebé Mateo, la mamá, supongamos que los padres biológicos no están casados legalmente y una de las abuelas, no sé si la mamá de la mamá o la mamá del papá, viven con ellos. ¿Esto abarcaría o la protección sería para todos en la casa, los que viven ahí que no tengan papeles y de hecho para la pareja aunque no estén casados? Muchas cosas aquí. Uno puede aplicar para una visa U, o visa de víctima de crimen si uno fue directamente la víctima de ese crimen. Número 1, ese siempre ha sido cierto. Si a usted la asaltaron, usted fue la víctima, puede aplicar.
Ahora, también tenemos en la ley comprende o usa Considera. también víctimas, sí, concierne víctimas indirectas. Sí. Uno puede también aplicar si demuestra que fue la víctima indirecta de un crimen. En este caso, digamos que la mamá no haya sido asaltada, que la mamá solamente hayan secuestrado al bebé enfrente de ella, ¿no? Que eso haya sido lo único que haya pasado. El crimen no fue directamente a ella, el crimen fue al bebé, Sí. ¿no? Por el bebé fue el que fue secuestrado. Ella todavía se puede beneficiar como víctima indirecta de este crimen, claro que sí. Ahora, si el papá biológico, por ejemplo, no estuvo presente, Exacto. o no está mencionado en el reporte policial, no hay realmente evidencia de que tomó algún tipo de rol en este crimen, probablemente no se pueda conseguir una certificación a nombre de él. Pero si la señora se llega a casar con el señor antes de someter ella su aplicación de visa U, el señor puede beneficiarse. Oh, wow. Siempre y cuando se casen antes de someter la aplicación de visa U. Sí, ahí entraría el esposo. Ahora, la abuela tiene que ser víctima indirecta. Entonces ahí ya sería tratar de demostrar si ella estuvo presente, si ella observó lo sucedido, si ella cooperó también con las autoridades para poder conseguirle a ella también una certificación. Pero mucho tiene que ver cuál es la proximidad con el crimen. Entre más uno esté retirado del momento o del incidente del crimen, más difícil va a ser realmente demostrar la inmigración de que usted sufrió como víctima de ese crimen. Wow. Ok, pues bueno, ahí vamos, como dice usted, hay otros factores, no solamente el haber sido víctima del crimen. Sabemos que la mamá físicamente fue agredida, le apuntaron con una pistola, hubo un intercambio físico, ella sí, ya lo del papá biológico, dependiendo si están o no casados, pero qué bueno que nos aclara, porque no es el único factor, no es haber sido víctima la familia entera, algunos no estaban presentes, como bien lo dice, pero sí hay otros factores que tomar en cuenta. Sí, hay derivados en esta aplicación. Hay gente que aplica para una visa no porque algo le haya pasado a ellos, pero porque resultan ser el esposo o la esposa de fulanito, o el hijo menor de fulanito, o el hermano, también. O tengo casos donde es el papá biológico y el padrastro, porque los dos son papás, sí, ¿verdad? Bajo la ley de inmigración, los dos se están arreglando. Good. Sí, así como hay víctimas directas, indirectas, también hay derivados. Por eso es muy importante realmente consultar con un abogado, porque uno es el que se sienta con el cliente para volverse uno creativo y ver realmente el maximizar el beneficio para todas las personas involucradas. Me parece excelente. En esto, sí. Qué bueno, se llama estrategia. Siguiente pregunta, dice, mis padres tienen visa de turista, o sea, ellos son de México, pero este año no creo que puedan venir. Primero por la pandemia y segundo porque honestamente no he tenido el dinero para traerlos. ¿Esto les afecta su visa o no pasa nada? Dice, ves que les dicen que cada año podrían estar un máximo de 6 meses aquí, pero la verdad no ha habido el dinero para traerlos. ¿Le afecta a una persona así con visa de turista que no venga? No, la visa uno la aplica obviamente y dice las razones por las cuales quiere venir a los Estados Unidos, pero eso no quiere decir que la tenga que usar o la va a perder. Okay. No, ese no es problema. Problema mayor sería, por ejemplo, si ellos estuvieran aquí y no pudieran salir. Ahí sí ya le diría a la persona, tiene usted que extender su estatus de turista para no quedarse después del tiempo autorizado, porque ese sí sería un problema, pero de otra manera no. Definitivo, bien. Qué bueno. Siguiente pregunta, dice, yo tengo TPS desde el 2005 y he viajado a mi país. Mi hijo ya va a cumplir la edad para que me pida y quería ir a donde los abogados Vázquez. ¿Pueden ayudarme o qué me recomiendan? Este es realmente el escenario del que estábamos hablando anteriormente. Si esta persona salió y entró a los Estados Unidos antes de agosto 20, probablemente no tenga ningún problema tratando de ajustar. Lo que sí también me causa un poco de curiosidad es que dice que tiene TPS desde el 2005. La fecha es un poquito tarde. Bueno, tampoco sé exactamente de dónde es esta persona, pero ya sería cosa de hablar con eso en los detalles, porque 2005 se me hace un poco tarde como para TPS si estamos hablando de una persona de Centroamérica. Ya eso sería ya checar con un abogado después, pero si esta persona, volviendo al punto importante, si esta persona salió y entró a los Estados Unidos antes de agosto 20 del 2020, es posible que no tenga problemas tratando de ajustar para residencia mediante el hijo. Muy bien. Seguimos con las preguntas. Dice, buenos días, soy mexicana, indocumentada. Si me caso con un colombiano, ciudadano americano, ¿en cuánto tiempo yo me hago ciudadana? Pues se saltó muchos pasos, pero... Sí, ¿no? Sí, hasta que se haga ciudadana. Para empezar, si entró de manera no legal y no está padrinada o no puede arreglar papeles aquí dentro de los Estados Unidos por algún otro medio y tiene que salir mediante un perdón, estamos hablando de que ese proceso solamente dura como 2 años y medio, 3 años ahorita. Si esta persona tiene que someter un perdón dentro de los Estados Unidos, salir, tener su entrevista en Ciudad Juárez y regresar, más o menos eso se va a tardar como 2 años y medio, 3 años. Y luego, eso sería para regresar con residencia
residencia. Si ella, vamos a lo mismo, tendría ella que demostrar que 3 años continuos con su esposo que es ciudadano para poder ella misma aplicar para ciudadanía. Entonces, ahí llevan 3 años más lo que le toca a la aplicación de ciudadanía. Porque esa, si ella está aplicando, por ejemplo, aquí en Atlanta se va a tardar entre 6 y 12 meses para adjudicar esa aplicación de ciudadanía. Ella tendría que ser juramentada, ya vamos aquí 8 años, según mi cuenta. Ok. Ahora, yo le hago una pregunta que va a sonar a lo mejor tonta, pero creo que abarca muchas cosas. La persona indocumentada, por lo general, pasó por la línea, mojada, sin ningún tipo de permiso, no tiene la 280, ¿cómo se llama? 245. 245, yo pensando en el freeway, right, 285. No tiene la protección de la 245I, no lo ha pedido nadie, no tiene deportación, limpia, ilegal, limpio, entró y ya no volvió a salir. No importa de qué país sea la persona, digamos, si es ciudadano, si es de Colombia, si es de México, el que está naturalizado, que viene de otro lado, aunque venga de Pakistán, que venga de Ecuador, no importa realmente de dónde venga, si está naturalizado, ya te puede pedir, ¿verdad? Correcto. Lo que sí no es problema. Lo único que sí es que siempre yo como abogada siempre hago un paso extra. Si la persona no es nacida aquí en los Estados Unidos y es naturalizada, yo necesito preguntarle a esa persona cómo obtuvo su residencia, okay. Cómo obtuvo su naturalización, cuál es el récord criminal de esta persona, porque dependiendo de cuál es el récord de uno, si por ejemplo un ciudadano, y siendo uno ciudadano, tiene un récord de violencia doméstica o de abuso a menores o ese tipo de cosas, no se le deja aplicar libremente para un familiar, Esos son los únicos pasos extras que yo tendría que hacer cuando una persona es naturalizada y quiere pedir por alguien más. Porque créame que en el caso de esta señora, por ejemplo, que dice que si se casa con una persona de Colombia, inmigración no solamente va a estar checando el historial de ella, va a estar checando el historial de él. Inmigración va a ver qué tipo de problemas criminales se ha metido el señor, cómo es que obtuvo residencia, y más en esta administración, créame, van a checarle todo de si obtuvo su residencia mediante matrimonio, si realmente el matrimonio fue verdadero, si no obtuvo su naturalización por medio de falsas promesas o fraude, o etcétera. O sea, todo eso lo va a checar inmigración. Entonces, ese es el paso extra que yo tengo que hacer como abogado a la hora de la consulta y preguntarle al señor todos esos detalles de su historial. Uno piensa que porque llegó ya a la meta final, naturalizarse, ya nadie más va a ver el pasado de uno. No. Recuerde que inmigración siempre puede cuestionar su ciudadanía. Hay procesos de naturalización, créame. Y no estoy tratando de meterle miedo, pero sí tiene uno que ser precavido con que tenga uno un récord limpio realmente antes de volver a meterse al ruedo con una aplicación nueva con inmigración. Caray, no lo habíamos tomado en cuenta porque uno dice, ya soy ciudadano, ya la hice, pero tiene mucho que ver. El que nació aquí, pues ya nació aquí y ya realmente se sabe que ahí no hay ninguna duda de tu ciudadanía, pero como dice usted, el que se naturalizó y que exista alguna mentira, algún fraude, no sabía que te escarbaban tan a fondo. Sí, me ha tocado ver varias veces, que inmigración está cuestionando la manera en que uno obtuvo naturalización. Incluso, es más, y quería hacer la interrupción, porque incluso gente que ha nacido aquí, ha habido muchos casos en el pasado de gente que es nacida, y esto se da más en Texas, la verdad, porque ahí en Texas hubo un momento en que los nacimientos por medio de midwives, no sé cómo se les dice en español. Las parteras. Sí, parteras. Inmigración estaba cuestionando ese tipo de nacimientos diciendo que no se llama certificado, pero es un documento que se le dan a ellos cuando son nacidos, no en un hospital, pero con una partera. Inmigración estaba cuestionando realmente la validez de esos documentos, diciendo que no es suficiente para demostrar que esa persona es ciudadano. Hasta eso, y esa persona es nacida aquí en los Estados Unidos. Por eso es que sí es muy importante hacer muchas preguntas del historial de todas las personas que estén involucradas en el caso de inmigración, porque si yo no lo pregunto, inmigración se lo va a preguntar a usted y es más vale prepararse que ser sorprendidos por algo así. Tiene razón, pero para las personas, digamos, la primera preguntita, eso sí lo reservamos porque esa persona que naturalizó bajo el ajuste cubano, hay otro set de circunstancias y detalles, por eso no queremos incluirlo, porque mira, como nos preguntaron de que, yo estoy con un ciudadano americano, pero que entró como cubano con el ajuste, queda un poquito fuera, por eso a lo mejor alguien dijo, bueno, ¿y yo? ¿El colombiano? ¿Qué tal el ecuatoriano? ¿Qué tal el dominicano naturalizado? Qué bueno que hacen la distinción, pero realmente por lo que parece,
Cuba es el único país que tiene otro set de circunstancias, ¿no? Sí, Claro. exacto. Y es un caso muy especial. Por eso es que sí, no quiero decirle la información que no es correcta a la persona y mejor la reservamos para la próxima vez. Exacto. Pero sí, hay ciertos aspectos de la ley o áreas de la ley que son bastante especiales y muchas veces hay abogados que solamente se dedican a un cierto tipo de área de Claro. ley. Hay gente que no hace deportación para nada. Por ejemplo, hace solamente aplicaciones afirmativas con Sí. servicios de inmigración y eso es todo, pero que jamás se para en la corte de inmigración. Hay gente que jamás hace casos de asilo. Por Sí. ejemplo, hay abogados que no hacen casos de asilo. Es muy importante checar quién es el que sabe de Sí. su determinado caso. Si no está uno conforme, ir a obtener una segunda opinión. Siempre yo le digo eso a la Ujú. gente. El ámbito de la ley de inmigración es tan amplio Sí. realmente que es muy importante confirmar todo y preguntarle a la persona que realmente tiene experiencia en ese punto. Ok, listo. Siguiente pregunta dice, buenos días, no digas mi nombre, por favor. Mi mamá vive en Texas, entró con visa de turista hace más de 30 años. A nosotras nos trajo de indocumentadas después. Una de mis hermanas ya se regresó a México. Yo sigo aquí porque me hice residente por medio de mi pareja. Quiero saber, ¿yo podría pedir a mi mamá aunque haya entrado hace más de 30 años? Sí, la mamá entró con visa de turista, pero vive en Texas, ya nunca se volvió a ir. Trajo a sus hijas de indocumentadas. La única que se decide quedar aquí, ya arregló papeles. Ella es residente. ¿Cuándo y cómo sería el proceso para que ella pida a su mamá? Para empezar, uno tiene que ser ciudadano para Yep. poder pedir a sus padres. Ujú. Punto número 1, se tiene que hacer ciudadano primero y tiene que ser mayor de 21 años. Ciudadano mayor de 21 años y Ujú. puede pedir a sus padres. En el caso de la señora, no sé si haya otros problemas, otros obstáculos, pero uno de los obstáculos que va a tener ella al menos es alien smuggling. Quiere decir que se trajo a sus hijos aquí a los Estados Unidos de manera indocumentada. Nada más por eso sí le voy a decir que le van a pedir a ella un perdón. Dependiendo de cómo estén el día de hoy, no puede ella Sí. someter este perdón estando aquí dentro de los Estados Unidos. Oh, wow. ¿Ok? Déjeme decirle, tendría ella que salir y hacerlo estando fuera. El problema es que una vez que salga ella de los Estados Unidos tiene un castigo de 10 años. Por eso es que los perdones los tendría que hacer ella estando afuera. Y estamos hablando de que es una espera de 1 o 2 años al Ok. menos. Y esto solamente por presencia ilegal y por traerse a los hijos aquí a los Estados Unidos. ¿Ok? Oh, No ya. sé si hayan otros problemas como criminales o Ya. algún otro historial. Realmente aquí dependería de si realmente le vale la pena a esta persona hacer que su padre o madre espere fuera de los Estados Unidos. Oh, wow. Sí. Ok. So ya sería que hablar y decir qué planes tiene. Hay gente que sí se avienta y regresa al país porque sabe que no hay otra manera de arreglar papeles. Wow. Sale de los Estados Unidos, somete su perdón allá afuera se espera y luego regresa ya legalmente. Y hay gente que no, hay gente que dice, no, yo he estado aquí viviendo mucho tiempo, no quiero salir. Mejor Ya. me voy a esperar a ver qué tipo de reformas podemos Ay, esperar ay. después de un presidente. Pero aquí la verdad es que esa es una decisión personal. Sí, muy cierto. Y requiere mucho más análisis que simplemente 2 minutos al aire. Siguiente pregunta, no la entiendo yo, pero yo la voy a hacer como quiera. Hola, ¿puede un familiar dar una carta de recomendación para un perdón, para un waiver visa? Me imagino que quisieron decir visa waiver. Con cargos hace 15 años de felonía. ¿Pueden dar una carta de recomendación? Hay un tipo de waiver, hay un tipo de perdón que se somete precisamente para un récord criminal que ha pasado más de 15 años. Quizá a eso se refiere esta persona, pero sí, cuando uno de nuestros clientes tienen que someter un perdón con inmigración, una de las cosas que inmigración tiene que considerar es si el solicitante tiene buen carácter moral. Ok. Esa siempre es una de las cosas que inmigración tiene que considerar. ¿Qué es mejor que usualmente como tipo de evidencia de buen carácter moral les pedimos cartas de amigos y familiares que puedan hablar bien del solicitante? Esa es buena evidencia para hacer eso. Si el solicitante hace algún tipo de servicio comunitario, si va a la iglesia, si ayuda al vecino, si toma cuidado de sus hijos, si paga sus taxes, muy importante, esa es evidencia de buen carácter moral. Si ha tenido un trabajo estable, si no tiene deudas, no debe child support, paga todas sus deudas a tiempo. Todo esto, cartas de amigos y familiares, porque me imagino que esto es a lo que se refiere esta pregunta, sí es parte importante de la evidencia que se tiene que someter a inmigración para demostrar que el solicitante es una persona de buen carácter moral. Sí, nunca está Ok. de más dar ese tipo de cartas. ¿Cómo no? Me parece muy bien. Siguiente pregunta dice, yo entré a Estados Unidos en el 93, salí en el 2004 y regresé en el 2005. Tengo una hija ciudadana que cumplió 21 años en enero del 2020.
¿tengo posibilidad de que ella me arregle mis papeles? Indocumentado totalmente, sí. Indocumentado. Entonces, la corta respuesta es, sin saber nada más, no. Le voy a decir por qué. Porque gente con entrada múltiples tiene usualmente este problema de que no califica para un perdón dentro de los Estados Unidos. Esta persona con entrada múltiple no va a poder, usualmente uno puede someter un perdón estando dentro de los Estados Unidos, pero gente con entradas múltiples no lo puede hacer, no califica para un perdón esta persona. Ahí es cuando realmente me toca a mí hacer preguntas al solicitante a ver si hay otra manera de poder arreglar papeles para esta persona, no mediante la hija, pero ver si alguna vez ha sido víctima de algún crimen, ¿ok? Para poder hacer una aplicación de visa U, porque una aplicación de visa U tiene un perdón especial que sí perdona entradas múltiples, o ver si la persona alguna vez ha sido víctima de violencia doméstica mediante un esposo, un padre, un hijo que es ciudadano residente. Esa también es otra manera de arreglar, o ver si alguien en su familia tiene alguna condición médica y ver si se puede obtener un permiso de trabajo, o si el hijo está en la fuerza militar, esa es la otra paroleo militar puede hacer esta persona también para obtener un permiso de trabajo. Pero así de entrada, solamente arreglar residencia mediante el hijo, teniendo ahí entradas múltiples, no lo va a poder hacer. Ahorita, como están las leyes el día de hoy. Exacto. Y aparte de eso, mire, entre una pregunta que realmente son dos frases muy sencillas. Entré tal fecha, salí tal fecha, regresé tal fecha. Tengo mi hija que cumple 21. Pero entre todo eso, entrada, salida, 93, 2004, 2005, no sabemos, número uno, si los agarraron en la frontera, si los detuvieron, si le tomaron huellas, porque abogada, usted lo sabe muy bien. Lo primero que dicen, sí, pero nunca me agarraron. Yo entré 2, 3 veces, pero nunca tuve contacto con inmigración. Crucé el río, nadie me vio, nadie supo, nadie sabe. Sí. La gente dice eso, ¿cómo se van a enterar? Ok, me le voy a decir cómo se van a enterar. Para empezar, redes sociales. Inmigración va a tener acceso a sus redes sociales porque le van a pedir sus contraseñas, le van a pedir su nombre de usuario y todo eso. Sí, y lo van a checar. Si usted tiene fotos de aquí en los Estados Unidos en Facebook del año 2005 donde dijo que usted no estaba aquí, ese es problema para usted. Número 1, redes sociales. Número 2, gente que paga impuestos, obviamente. Está usted ahí. Gente que tiene IDs o permisos de licencia. Sí. Obviamente cualquier trámite que haga con una agencia del gobierno, ese es historial que usted tiene aquí en los Estados Unidos. Si usted se casó, si usted tuvo hijos, su nombre está en el acta de nacimiento, acta de matrimonio, eso es problema aquí porque dice que usted estuvo aquí. Igual al reverso, digamos que usted dijo que usted ha estado aquí mucho tiempo y estuvo usted realmente en México y allá fue y tramitó un pasaporte. También tiene inmigración acceso a esa base de datos. Sí, los países comparten la información de varias bases de datos. No crea que porque realmente nadie lo vio en la frontera, nadie sabe que usted está aquí. Hay muchas otras maneras. Si usted fue arrestado, esa es la otra. También su información está en el sistema. Si usted salió por avión de los Estados Unidos, eso también está en el sistema. Hay varias maneras. Sí, por supuesto. Y vamos a cerrar con esta pregunta porque sí hay unas cuantas que a lo mejor se van a tener que quedar. Dice aquí, nosotros ya no hacemos taxes. Solo me puedo imaginar que es una pareja, no sé. Dice, nosotros ya no hacemos taxes y mi hermano me está pidiendo que le preste los seguros de mis hijos para poder reportarlos en sus taxes como dependientes. Dice, mi pregunta es, ¿puedo yo tener problemas si en algún día del futuro tratamos de ajustar nuestros papeles? Pues sería muy, muy en el futuro. Realmente lo que sí es que obviamente si el hermano no se está haciendo cargo financieramente de los hijos, es fraude. Nada más empezando por ahí está mal. Podría ser, ahora no sé cuál es el estatus del hermano, no recuerdo haber leído eso, pero si el hermano está tratando de arreglar papeles, eso va a ser problema para él definitivamente. El otro es si los papás de los hijos están tratando de arreglar su estatus en el futuro y no sé, el juez o el agente de inmigración les pide taxes de los últimos 10 años, por ejemplo. Sí podría ser problema para ellos porque le podrían empezar a hacer preguntas, ¿no? ¿Y dónde están los hijos de usted? Yo pensé que sus hijos tenían, no sé, 10, 12 años, deberían estar incluidos en sus taxes. Ahora, es muy probable, depende realmente de qué tan estricto o qué tan detallado es el oficial o el juez que esté evaluando su caso, así como pueden nunca preguntarle dónde están los hijos en sus taxes, así se lo podrían preguntar. Usted es el que está tomando el riesgo en hacer eso. Ok, mi gente, digo igual, a lo mejor aquí es de que, bueno, si los presté, yo también colaboré de cierta manera en el fraude, porque pues cuando uno ya está cerca de arreglar su estatus, abogada Joanna, uno dice, empiezas a ver en el pasado qué cola tengo que me pisen, qué me pueden echar en cara, que si yo le mandé dinero a una persona en México y vino, empiezan a conectar todos los puntitos, me podrían echar eso en cara. Muy importante que lo mencione, abogada, muchísimas gracias, pero importante que la gente sepa que
realmente hay muy pocas cosas que quedan ocultas, ¿no? De repente hay formas de que todo salga a la luz. Sí, claro que sí. Sí. Eso, y ya hablaremos de los taxes después, pero reportar de menos es problema, reportar muchos sobrinos, sobrinas es problemas. Vaya con un contador de fiar, alguien profesional que le pueda ayudar con esto, ¿ok? No deje que la vecina haga sus taxes, no, vaya realmente con un contador. Definitivamente. Abogada Joanna Cochran, como siempre, gracias por este espacio. 678-303-0018, línea directamente en las oficinas de Vázquez y Service. 678-303-0018. Muchísimas gracias y nos escuchamos en una próxima edición. Sí, a usted. Hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego. Gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.